Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de charlas bíblicas. Tengan ustedes las muy buenas noches. Los saludamos nuevamente este miércoles 19 de junio del 2024 en un programa más de charlas bíblicas. Con el favor de Dios, queridos hermanos, aquí todos los miércoles presentes, eh, pues compartiendo con ustedes la palabra del Señor, las reflexiones que el Señor nos da, siempre, siempre sabedores que es el Señor el que guía nuestros pasos para poder comunicarnos con todos ustedes, y le damos gracias al Señor por este espacio que nos da de trabajo y de poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan en vivo en toda América. Les mandamos un fuertísimo saludo, al igual aquellos que nos escuchan de manera diferida, que no tienen oportunidad de conectarse en vivo. Saludamos a todos, principalmente a nuestros hermanos que nos escuchan en Europa. Les mandamos un fuerte saludo a todos ustedes aquí en su programa de charlas bíblicas. Les damos las muy buenas noches, hermanos. Ya está aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor Armando González Basaldúa. Ya estamos aquí en este programa de este miércoles 19 de junio. Querido hermano Septién, ¿cómo estás? ¿No te oímos? ¿No te oímos, querido hermano? A ver, ¿ya bajaste tu micrófono? ¿Ya? Ahora sí, ya te escuchamos. Ahora sí. Bueno, pues encantado de estar contigo, hermano, de saludarte. Con mucho interés en continuar con estos estudios que se vuelven apasionantes sobre Primera de Juan. Ya vamos en el capítulo 2 y versículo 18. Y bueno, encantado también de estar con todos mis hermanos y hermanas que nos visitan en vivo y todos aquellos que nos van a escuchar, Dios mediante, de manera diferida. Agradecemos a nuestros hermanos Jesús Lozada, de la Ciudad de México, Roberto Magali, de La Plata, Argentina, por sus siempre muy bien recibidos servicios. Gracias por ellos. Y hermanos, pues, sin otra cosa en particular, damos comienzo. Quiero decir que la semana pasada no pude estar con ustedes debido a un problema de salud, del cual el Señor ya, de manera preciosa como siempre, me ha sacado adelante. Así es que pues un fuerte abrazo a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo hispano que nos oyen. Pues, querido hermano, a mí me da más gusto tenerte de regreso, querido hermano. No porque, que bueno, tu compañía es invaluable en este programa, hermano. Tus aportaciones serias y siempre muy apropiadas con los temas y muy profundas. Pero, realmente estaba yo preocupado, pero bueno, ya estoy muy contento de que estés nuevamente con nosotros y tengas todo el ánimo de poder compartir, hermano. Te dejo un abrazo muy grande. Muchas gracias, hermano querido. Y estuviste siempre presente en nuestras oraciones, hermano, por esta situación, pero qué bueno que ya estás de regreso. Y bueno, estuvimos platicando, hermano, que en realidad solamente toqué un punto de 3 versículos que habíamos planeado ver, que son la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 18, 19 y 20, quizás hasta el 21, hermano, que habíamos planeado tratar. Y bueno, solamente hablé del 18 y no sé si lo hice de manera muy rápida, pero
quisiera leer el bloque, quisiera compartirles parte de la reflexión que, 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 bueno, de alguna manera yo comenté y hice, como se los dije de manera personal, tengo yo mi interpretación con respecto a este texto y podemos hablar más si gustas de él, abundar un poquito más, hermano, y seguir para adelante. Pero si quieres, le doy lectura a este bloque de versículos del capítulo 2, versículo 18 al 21. Voy a leer de la Biblia textual 4 y dice lo siguiente. Niñitos, ya es la hora postrera y según habéis oído que el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ese es el versículos que, que habíamos tenido pendiente comentar y platicar con todos ustedes. Aquí hay un punto importante, un asunto de reflexión, donde yo identifico, hermano, dos cosas. Una de las principales cosas, de las principales preocupaciones que, y de las principales advertencias que vemos en la escritura, avistamientos o preocupaciones apostólicas acerca de, pues de prevenir a la iglesia de lo que se le puede presentar a ella como tal, en el sentido de que pueden venir enseñanzas o personajes que pueden ser peligrosos y que acechan a la comunidad cristiana, que acechan a la iglesia y que están dentro de ella. Es decir, lo que yo veo aquí es que el apóstol Juan advierte a su gente, es decir, a la gente a la cual está mandando esta carta y bueno, evidentemente para la posteridad también, acerca del peligro que se puede encontrar dentro de la iglesia. Entiende él que hay cuestiones, que hay evangelios distintos, que hay enseñanzas distintas que pueden engañar y que pueden atentar contra la iglesia. Esto surge de la redacción que tiene aquí en este grupo de versículos, donde en el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Aquí, bueno, hay un grupo importante que a primera vista pudiera verse, o sea, a primera vista pudiera identificarse, y son todos aquellos que no creyeron en el Señor Jesús, todos aquellos que hicieron todo lo posible para que los romanos, con su estructura pues de castigo, mataran al Señor Jesús, hicieron todo un movimiento político, sabíamos constantemente de que habían decidido matarlo, ¿sí me explico? Y bueno, finalmente vemos que hay un grupo ya muy importante
de personas que eran de ellos, que ya estaban dentro de la iglesia, pero que no eran como dice ahí, y que se dan, y como dice el versículo dice, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es una preocupación que vemos en el grupo apostólico de manera importante. Yo quisiera compartir, hermano, otro texto que tenemos por ahí con respecto a y es en Primera de Timoteo, voy a leer Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y se los comparto, hermanos. Dice lo siguiente: pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participen los creyentes, los que han conocido plenamente de la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Y esta parte en el versículo 6, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, exponiendo estas cosas a los hermanos, serás buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido de cerca. Si vemos también en Pablo estaba esta preocupación y se la externa a Timoteo de manera puntual y fuerte. Si nosotros vamos ahí mismo, hermanos, al capítulo 2 de Timoteo, versículo 1 del capítulo 3, voy a leer nuevamente una porción del 1 al 7, estoy ya no en primera, sino en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y dice lo siguiente: y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos, porque dentro de estos son los que se introducen a hurtadillas en las casas y cautivan a las mujerzuelas, cargadas de pecados, llevados por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo y nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y aquí tenemos otra expresión de una advertencia, que finalmente este tipo de presentación que hacen los apóstoles tiene que ver finalmente con una forma de vivir, obviamente una forma determinada por la condición caída en la cual viven y que además, como dice ahí, no son de nosotros. Y a través de esta expresión le dice el apóstol Pablo, aléjate de ellos. La preocupación apostólica viene en este sentido. Viene en el sentido mismo de que el apóstol San Juan
habla claramente de, de los anticristos. Y creo yo, hermano, que les habla de anticristos porque son contrarios al evangelio y a la enseñanza del Señor Jesús. Y dice, por eso han salido muchos anticristos, es decir, muchos que traen un evangelio distinto y contrario a lo que se está presentando dentro de la carta, y a este conjunto de advertencias y a este conjunto de enseñanzas que apuntan al crecimiento y a la seguridad de la iglesia. Entonces, esta preocupación la veo yo de manera constante en todos los apóstoles. El apóstol Pedro igualmente tiene un señalamiento ahí impresionante con respecto a esto. Y hay un común denominador, hermano, en todos estos relatos que acabo yo de mencionar. Y el común denominador que yo veo es, por ejemplo, en Primera de Juan 2:18, dice, niñitos, ya es la hora postrera. Es decir, está hablando de un tiempo postrero. Al decir hora, refiere a una palabra que tiene que ver con temporalidad, y dice, ya es la hora postrera. Y dice, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Si nosotros vamos, hermano, a estos dos fracciones que vimos de Timoteo, en el capítulo 1 en el capítulo 4, versículo 1, dice Pablo a Timoteo, dice, pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y en el siguiente lectura que hicimos del capítulo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, y sábete esto, que en los últimos días. De segunda de Timoteo, ¿verdad? 3:1, hermano. Dice, sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. Yo creo, hermano, por otras referencias, y que aquí a lo mejor podríamos abundar un poquito más, o si gustas ya por aquí, pero yo creo que al referirse a estas palabras que pareciera que son sinónimas, como la hora postrera, estos tiempos postreros, los últimos tiempos, refiere al periodo entre la primera y segunda venida del Señor Jesús. Es decir, que este tiempo que redactan los apóstoles y que al parecer todos lo tenían claro en ese sentido, está apuntando estrictamente no a un evento final o escatológico, sino está apuntando a un evento o un espacio de tiempo que está definido entre la primera y segunda venida de Cristo. Y este es el tiempo de la iglesia. Si te fijas, la redacción en todos los casos está hablando de que en este desarrollo de la iglesia se presentarán, como lo dice ahí, dice, y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, y una serie de calificativos que pone ahí el apóstol. Y en Timoteo dice, y en los postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas engañosas. Y el apóstol Juan dice en el 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es decir, está hablando de los tiempos de la iglesia. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que me gustaría leerlo, hermano, y que nos comentaras algo acerca de esto. Es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 5, hermano. Y dice lo siguiente. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Dice, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos, o sea, estáis siendo protegidos, parece que está hablando en un tiempo presente continuo, mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas. Si yo mando esto hasta el final, o sea, hasta los tiempos últimos, es decir, quizás los tiempos del día del juicio, entonces estaría diciendo que esta salvación es hasta el final. Porque Pedro habla justamente de ese punto y dice, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada esta salvación para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué opinas, mi querido hermano? ¿No te oímos? Es, hermano, que tu reflexión en el que señalas que los tiempos postreros, el fin de los tiempos, la hora postrera o la hora final, o los últimos días o estos últimos días, se refieren exactamente a lo mismo. No se refieren a los últimos días que preceden a la parucía del Señor. La parucía es la segunda venida. Estos últimos tiempos no se refieren a esos pocos cuantos días que anteceden a la segunda venida de Cristo. Definitivamente, sino como bien señalas tú, se refieren a todo el periodo de tiempo que se extiende entre la primera y la segunda venida del Mesías. Eso es muy importante de tener en cuenta. De otra manera, hermano, estaríamos, no sé, meteríamos a Juan en problemas. Juan no estaría diciendo otra cosa. Y, y me parece también, hermano, que este comentario del apóstol Juan tan fuerte en el versículo 19 está referido también no solamente a toda la gente de afuera, como lo menciona segunda de Timoteo capítulo 3, te digas que no dice que estos surgen de adentro, sino es una descripción en general de los hombres en aquellos días, en los días de Pablo. Juan, sin embargo, parece apuntar a que estos que están, dice, que salieron de nosotros, según el contexto, serían los muchos anticristos. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron, ¿quiénes? Estos muchos anticristos. Aquí la situación grave, hermano, la cual tú también señalas muy bien en primera de Timoteo capítulo 3, es que salieron de nosotros. Parece ser que los enemigos del Evangelio y de la verdad surgen desde adentro de gente que no está convertida verdaderamente, de gente que no es creyente, que se van corrompiendo al paso del tiempo, que van
predominando sus ideas personales, sobre todo muchas de estas personas que se fueron convirtiendo, que eran del tipo del filósofo itinerante, que entraron dentro de la iglesia, ve tú a saber por qué razones. Quizás se encontraron pensando que entraban y encontrarían una masa de gente a la que podrían manejar y poder controlar y poder manipular y explotar económicamente a la larga. Y rápidamente hacen la división tratando de ver cuánta ganancia tienen entre los que están ahí adentro, porque la enseñanza de Juan, y creo yo que estuvo muy bien transmitida dentro de esa o esas comunidades que Juan fundó, pues fue bastante clara y bastante directa. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios encarnado. Y fíjate que todo, la manera como Juan delinea qué es realmente lo que creen los anticristos, pues te das cuenta que es justo el, el lado opuesto de lo que Juan enseñó, y Juan los descubre claramente. Por ejemplo, en el versículo 22 de la primera carta, 2:22 dice, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O un poco más adelante en el capítulo 4 y versículo 3 que dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es o procede, no es de Dios o no procede de Dios, y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. O en su segunda carta, en el versículo 7, que dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Juan los delinea, Juan los presenta perfectamente, Juan los descubre, Juan les bota las máscaras de un bofetón y los muestra. Y son estos los que estaban dentro. Y los grandes enemigos, creo yo, de la iglesia, hermano, y del evangelio, no son tanto los que están afuera de la iglesia, sino los que están dentro, que carcomen como gangrena. Pablo los ha señalado ahí, ¿te acuerdas en aquella otra sección cuando Pablo se despide de los creyentes de Éfeso, que les dice, de entre vosotros mismos se levantarán falsos maestros y lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y hermano, esto no ha sido solamente de los días de los apóstoles. Comenzó ahí, pero esta es una historia que se repite incesantemente. Y continuamente, no sé si te pasa, que vemos en el internet, en YouTube, una cantidad de enseñanzas extrañas, locas y raras, donde se pone en entredicho las verdades verdaderamente, perfectamente bíblicas, clásicas, aceptadas por la Iglesia, definidas por la Iglesia durante muchos siglos. Pon tú la doctrina de la justificación por la fe. Sigue siendo objeto de debate. Y muchas veces los enemigos de estas posiciones surgen de adentro. Por ejemplo, la famosa teología federal reformada, que es toda una rareza y algo que daña, ha surgido dentro del seno de la Iglesia reformada en los Estados Unidos, por citar simplemente un caso. Y así como este, son otros tantos, la famosa nueva perspectiva sobre Pablo. Y extrañas doctrinas sobre la justificación
que cuando lee uno sus tratados y lee sus libros, dice, parece como si fuera realmente la doctrina de la justificación, pero en realidad no lo es. Y comenzamos a hurgar con detalle, inmediatamente descubrimos dónde están los virus, dónde están las bacterias. Y sabemos que todos estos libros y todos estos personajes tan famosos que la publicidad hace famoso, vienen de dentro de la iglesia. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que leemos, con todo lo que vemos del Internet. No nos creamos todo lo que veamos. Siempre vayamos a las Escrituras, como hacían los creyentes de Berea, y consultemos unos a otros y ayudándonos unos a otros acerca de esto. Juan ha sido aquí en Segunda de Juan, pero más que claro, una advertencia más que como si fuera un, un sonido de trompeta. Estamos viviendo, como también dice ahí, tiempos difíciles. Por supuesto que sí. Tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos. Pero estaba yo viendo, hermano, que dice Juan que el Señor ha protegido a los suyos muy bien. Inmediatamente después del versículo 19 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y todos vosotros, dice, por ejemplo, la Biblia cuarta edición dice, vosotros lo sabéis, aunque el lo no está presente, y podía traducirse como, y todos vosotros sabéis. Todos vosotros estáis enterados porque tienen la unción del Santo. Y por supuesto, tú sabes, como cualquier otro tema bíblico, todo ha sido sujeto a prueba. No nos extraña ni nos molesta que las cosas sean sujetas a la prueba, al escrutinio, para que cada generación de la iglesia venga a descubrir y a confirmar la palabra de Dios y su buena interpretación. Hasta la fecha, por ejemplo, sobre el tema de la unción, la gente dice, bueno, ¿qué es la unción? Y los comentaristas debaten sobre si esta unción se refiere al Espíritu Santo, y así es la mayoría de ellos, o esta unción es la enseñanza del Evangelio, Que es muy probable, ¿no, hermano? ¿verdad? O las dos cosas juntas. Ujú. Es el Espíritu Santo y la enseñanza del Evangelio, es decir, como que la palabra y el Espíritu van juntos Ujú. siempre. Y fíjate, por ejemplo, dice en Primera de Juan 2:27, se dice a los creyentes ahí que recibieron la unción, el crisma. Dice, y creo que sí, dice aquí. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros Ujú. y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, que así como su unción por segunda vez os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Entonces se dice aquí en Primera de Juan, en este pasaje de 2:27, que los creyentes recibieron, fíjate, la unción. Mientras que, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 14 y versículo 17 que ahora vamos a leer, fíjense cómo Jesús contrasta a sus discípulos con el mundo que no puede recibir al Paráclitos. Dice Juan capítulo 14, versículo 17. Desde el Y 16, yo, hermano. Desde el sí, hermano, 16. iba a tomar el 16 un poquito después, pero 16 y 17. Si me Ujú. hicieras favor, inclusive de leer el 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos para que esté con vosotros para siempre. Para siempre.
Y Y luego dice dice otro, el otro 17, Paracletos, ¿no? Otro sí, Paracletos porque el primero es Cristo. Qué padre, claro, es el que dice Juan, ¿verdad? El que nos presenta Juan ahí en el capítulo 2. qué padre. Que Paracletos tenemos, Sí, que qué padre. Parácletos, perdón, porque creo que el acento va ahí, Sí, en el Parácletos. El Parácletos. Parácletos, es Jesús, y dice aquí: "Yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, para que Ujú. esté con vosotros para siempre". Algo que, por supuesto, no existió jamás en el Antiguo Testamento, sino algo que es privativo y un gran privilegio de los que estamos en el nuevo pacto. Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclitos, al Espíritu de la verdad, dice aquí, al cual el mundo no puede recibir, pues Ujú. no lo ve ni lo conoce. Y luego contrasta al mundo Con el creyente. con sus discípulos. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros. Algunos dicen permanece con vosotros. Aquí hay si está o permanece. En fin, no quiero entrar ahorita hasta hay una diferencia textual aquí. Porque está con vosotros y estará en vosotros. Pero regresando a primera de Juan 2:27, se dice que el crisma, la unción, permanece en los creyentes. Mientras que en Juan capítulo 14:17 dice, Jesús les dice a los discípulos que el Parácletos permanece o está con vosotros y estará en vosotros. O sea, los anticristos no pueden recibir el espíritu del Parácletos, pero los creyentes que sí lo reciben disciernen perfectamente a la persona que tienen delante, aunque a veces se saben encubrir de una manera muy astuta. Primera de Juan 2:27 dice que la unción os enseña. O sea, esta unción no es algo mágico. La unción, fíjese cómo tiene aspectos, digamos, corporativos. La Ujú. unción os enseña a los creyentes acerca de todas estas cosas. Mientras que, por ejemplo, en Juan capítulo 14, ahora versículo 26, Jesús dice, el Paráclitos os enseñará todo. Dice, Ujú. pero el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Fíjese, la unción enseña. Ujú. Dice primero de Juan 2:27. Juan expresa esta palabra del Señor que dice, Él os enseñará, hablando del Parácletos. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os dije. Y finalmente, aquí en primero de Juan 2:20, que habla del conocimiento, dice, y todos ustedes saben, es el resultado, creo yo, de tener la unción. Mientras que allá en Juan capítulo 14:17, el conocimiento lo da el Parácletos. Fíjate cómo dice 14:17. Estará con vosotros, dice, os dará A ver, mi querido el hermano. versículo 26, perdón. Ah, El Parácletos, el Espíritu Santo, Él os enseñará. ujú. O sea, la idea de enseñar, la idea del conocimiento, todos ustedes saben, es el resultado de tener esta unción. Sí. Entonces, tales paralelos, en mi opinión, hermanos, sugieren que aquí se está considerando al Espíritu Santo. Pero fíjate la puntualidad del apóstol Juan, hermano, en esto que acabas de citar. Sí, extremadamente puntual. Fíjate bien. Ujú, El versículo 26 dice, pero el Parácletos, el Espíritu Santo, o sea, dice de quién está hablando, a quien ujú. el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que os dije. Regresémonos al versículo 17, de ahí mismo, del capítulo 14 del Evangelio, que armoniza totalmente con la epístola, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Fíjate cómo dice, al Espíritu de la verdad, bueno, voy a leer desde el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Parácletos, es decir, ya está con ellos uno, Cristo, y le va a rogar al Padre para que les dé o nos dé otro Parácletos, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Evidentemente el Señor ascendía al cielo y el otro, pero fíjate cómo dice la redacción del 14:17, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Y sigue hablando del Espíritu Santo, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con vosotros. ¿Cuál? El Espíritu de la verdad. Dice, porque está con vosotros, y yo creo que se está refiriendo a Cristo, ¿no, hermano? O se refiere a Cristo porque Esa- todavía no estaba en ellos. exacto. Dice, yo creo, dice, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Y luego dice, vosotros lo conocéis. ¿De quién está Ujú, hablando? ujú. De él Exacto, mismo, exacto. porque está con vosotros. Pues claro, ahí está presente. Y luego dice, y estará en vosotros. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cómo no? Es decir, Perfectamente. está hablando de sí mismo y está hablando del Espíritu Santo que estará en vosotros, dice eh, la redacción. A veces estas redacciones, si no se toman con el debido cuidado, Claro. pueden confundir. Está hablando de dos paráclitos, Cristo mismo y el paráclitos que van a recibir y que estará en vosotros. Pero dice, pero vosotros lo conocéis, pues claro, ahí estaba, porque está con vosotros, es Cristo mismo y estará con vosotros. Y luego dice, les conviene que yo me vaya, si no el Consolador o el Parácletos no vendría. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del Sí, pasaje? sí, sí, hermano, sí, claro. Claro, y es muy puntual y que te digo, creo que armoniza perfectamente con, no solamente con el espíritu, con la epístola, porque dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, parácliton tenemos para con el Padre. Y especifica a quién, a Jesucristo el justo. Es decir, el Mm, parácliton está presente, son dos formas de referirse a dos personalidades de la Trinidad. exacto. ¿Te acuerdas cómo Que decía solamente era un Pablo? paréntesis, Sí, era solamente un paréntesis que yo quería hacer con respecto a lo que estabas diciendo, hermano. Si puedes, si quieres continuar, hermano, con tu idea. No te oímos, hermano. adelante hermano, por favor. Sí, te decía que solamente es un paréntesis. Quería ya puntualizar con respecto a la redacción de estos versículos que estás siguiendo, pero te interrumpí, hermano. No, Adelante. no, no, está bien, no te preocupes. De hecho, yo había terminado ya mi reflexión, salvo el hecho de añadir lo que Pablo decía, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Si Cristo está en vosotros, ¿te acuerdas? Sí, O sea, la presencia espiritual de Cristo en los suyos, que es a la vez la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo enseña, sí,
Y el apóstol Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, Ujú. conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, no es que el Señor deja, entre comillas, al Espíritu Santo la obra de la aplicación de la redención. Eso ha sido un eslogan que no tiene fundamento. Yo veo al Padre, al Hijo y al Espíritu, a los tres activos, fuertemente involucrados en la formación de los suyos, enseñando, protegiendo, permaneciendo. Me gusta mucho que dice, porque así vosotros permanecéis en Él y Él en vosotros. Ujú. O sea, realmente eso de que si fuera posible a uno de los escogidos se les podría engañar. Es solamente una manera, yo diría, em, no porque algo pudiera hacerse así, sino una figura, ¿cómo se dice en la geografía analítica, hermano? Es una figura elíptica Ujú. de lo que podría suceder si es que el Señor no está presente en la vida de los suyos. Claro. Nada más, hermano. Pues muy bien, mi querido hermano, yo creo que sí, hemos tocado dos puntos muy importantes, ¿no? Un punto que tiene que ver con una preocupación apostólica. O sea, en realidad había una preocupación apostólica. La preocupación apostólica es que de dentro de la iglesia iban a salir todos estos anticristos. Esa es la preocupación. El otro es el hecho de poder establecer bien estos tiempos que están ahí presentes entre la primera y la segunda venida con respecto al anticristo. Y yo creo que yo reflexionando mucho sobre esto, en el siguiente sentido, hermano. Eh, Cada vez que, que comentamos algunos puntos, hermanos, que comentamos algunos puntos espinosos que tienen que ver, que comentamos algunos puntos espinosos que tienen que ver con doctrinas que no vemos en las escrituras. Constantemente yo les hacía muchas veces la pregunta a ustedes y entre nosotros, que si ese era realmente un evangelio distinto al que Pablo había presentado. Es decir, por ejemplo, Ujú. el libre albedrío, la libre decisión del hombre de poder decidir si sigue a Cristo o no lo sigue. Y yo les preguntaba a ustedes, queridos hermanos, ¿esto es un evangelio distinto del cual habla Pablo en Gálatas? Y ustedes me decían, sí, sí es un evangelio distinto. Cuando encontramos, cuando encontramos doctrinas que no se apegan a la escritura, que son contrarias a la escritura, entonces podríamos concluir que los personajes que están presentando doctrinas que no son de Cristo, el apóstol las describe como anticristos, porque son doctrinas que no se apegan a la enseñanza del Señor Jesús. Y mi pregunta sería, esta conclusión a la que estoy comentando y invitándote a comentar, hermano, ¿es correcta? Es decir, podríamos decir que toda aquella doctrina que no se apega a las enseñanzas del Señor Jesús tiene que ver con cuestiones anti-Jesús, anti-Cristo. ¿O es muy atrevido de mi parte pensarlo así, hermano? Bueno,
Fíjate cómo el apóstol Juan aquí en su carta no separa la persona de los anticristos de sus enseñanzas. ¿Cómo reconocemos a un anticristo? Pues al que niega al Padre y al Hijo. La enseñanza que niega al Padre y al Hijo, que tiene como trasfondo generalmente temas que tienen que ver con el gnosticismo, los define perfectamente. Pero hay unos que no niegan al Padre, pero sí al Hijo. Pero niegan al Hijo. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y estoy hablando propiamente de los judíos, Claro, para no vacilar, hermano. Estoy hablando propiamente de ellos porque ellos de manera puntual, no solamente, bueno, toda la historia que tenemos acerca de esto nos lleva al punto de que no son de Cristo al negar al Hijo. Obvio, si niegan al Hijo, pues niegan al Espíritu Santo. por supuesto. Y siempre, fíjate, la enseñanza de ellos está ligada con su naturaleza. ¿Por qué son anticristos? Pues porque no se apegan a la sana y buena doctrina que en este caso Juan el Apóstol había estado predicando y sigue predicando en sus cartas y en su evangelio. O sea, Ahora, no es posible separarlos. O sea, esta gente que enseña, por ejemplo, no se puede parecer terrible. Y es que hay tantas cosas, hermano, que se han dado por buenas y que por ser políticamente correctos no se atreve nadie a descubrir y hablar con claridad. Para no ofender, entre comillas, ¿sabes qué? Más vale que se ofendan perfectamente de una vez por todas. Y sepan, ¿es mucho decir que toda doctrina falsa es una doctrina del anticristo? Por supuesto que sí. Es mi opinión también, hermano. sí, porque mira, de acuerdo a la redacción de Juan, yo creo que está hablando de ese primer círculo o de ese primer grupo, hermano, de personas que estaban en la iglesia, pero que no eran de los... es muy fuerte, Juan, porque ya no hemos puntualizado con respecto a esto, pero lo pudiéramos puntualizar. Es decir, pudiéramos puntualizar que Juan, sí, que Juan en el versículo, ahorita te digo cuál, de ahí mismo, en el versículo 2 dice con toda claridad, dice, salieron de nosotros, es decir, a lo mejor es en nosotros, es ese primer círculo de judíos que estaban en las congregaciones, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, dice, porque habrían permanecido con nosotros si fueran nuestros, pero salieron para que se manifestara, y aquí viene el punto que te digo que es fuerte y que a veces no queremos ver, porque no todos son de nosotros. No todos los que dicen ser, ¿verdad? Exacto. Y esos que dicen ser, pues no son de Dios. Y se presentan con todos los santos y señas, hermano. Sí, Ahora llegan con sus Biblias. llega con sus Biblias. Y a veces llegan tan alto en las escaleras eclesiásticas, que dice, Ujú. Señor, que yo en tu nombre no eché fuera demonios, no hice milagros para todos estos famosos sanadores de fe que piensa la gente. Y a veces la gente se pasa de crédula, de ignorante y de tonta, hermano, que inmediatamente dan culto a la personalidad y elevan, ya que fulanito de tal, el sanador de fe, sanó e hizo milagros, es de Dios. No hay tal cosa. Hermano, necesitamos regresar a las escrituras, tomarlas en serio. Sí, yo
he platicado mucho con esto, ¿no? Contigo, en el sentido de que, pues hemos revisado tantos comentarios que decimos, ay, uy, empieza muy bien y termina muy mal. Exacto, Entonces, exactamente. creo que el habernos vuelto más bíblicos y reflexionar acerca sobre, por ejemplo, estos puntitos que resaltamos el día de hoy, hace muy interesante la escritura, la hace muy, muy fina, muy puntual, muy esperanzadora, muy llena de gracia y de vida. Entonces, bueno, pues, los invitamos a que ustedes también hagan el ejercicio de ser muy, muy bíblicos, que es una cuestión que alegra mucho el corazón y el entendimiento de los que son de Dios. Amén, hermano. Pues muy bien, mi querido hermano, ya se nos ha terminado el tiempo. Ya platicamos acerca de estas cosas que son muy importantes para la vida de la iglesia. Ustedes, queridos hermanos, reflexionen sobre lo que decimos. Piensen, hermanos, llévense esto toda la semana y piénsenlo y piénsenlo, que es un ejercicio muy sano, porque el pensar todas estas cosas con la ayuda del Espíritu del Señor siempre nos trae luz, siempre, siempre. Yo constantemente le digo al hermano José Antonio, he estado pensando en esto, hermano, y le doy vuelta y vuelta al asunto. A veces digo, ay, él va a decir el hermano Armandito y sus pensamientos. No, Pero, hermanos, son muy importantes. pero es, creo yo, muy importante y que busquen la amistad y la compañía de hermanos cristianos con los cuales tengan la oportunidad de platicar, tengan la oportunidad de compartir, de reflexionar todas estas cosas que son muy importantes. Eh, yo tengo la gran bendición de contar con mi querido hermano José Antonio, que me tiene una paciencia extraordinaria con cada cosa que saco. Entonces, y que después venimos y las platicamos con todos ustedes, queridos hermanos. Entonces, bueno, pues damos por concluida la charla del día de hoy y vamos a pasar a saludar a nuestros queridos hermanos que hoy nos escriben. Dice nuestra querida hermana María Beatriz Scampini que, que bueno, la hermana siempre está aquí presente con nosotros y siempre nos transmite sus gustos por escucharla y retransmitir desde Pinamar, Argentina, el programa. Gracias, hermana. Gracias por eso que el Señor ha puesto en usted de retransmitirlo y compartirlo. También nos escribe nuestra hermana Emma Castillo. Dice que está aquí presente con mucha alegría y gratitud en su corazón por las enseñanzas que compartimos y compartimos entre todos nosotros, queridos hermanos. Dice que se encuentra en gracia y justificada. Nuestro querido y amado hermano Roberto Magaldi dice: una alegría verlos, hermanos queridos. Me gozo en ver repuesto al hermano José Antonio. Dios los guíe y bendiga. Dice: saludos, hermanos, desde aquí, desde Lima, Perú. Un abrazo rompecostillas en gracia y justificada, nuestro querido hermano Paco Jiménez Bruzón, desde Lima, Perú. Nuestro hermano Safnaf Panea: gracias a Dios porque nuestro hermano Antonio está bien y compartiendo nuevamente. Abrazos a ambos. Él nos escribe desde Sao Paulo, en Brasil, hermano. Dice nuestro hermano nuevamente Safnaf Panea: en Juan 14, 18 y 19, Jesús prometió volver, segunda venida. Y luego en los versículos 20 y 21 confirma su manifestación a quienes lo aman, supongo, o a quien lo aman. Vamos a leerlo, hermano. Es una aportación del hermano en el 14. Vamos a leer desde el 18 al 21. Dice lo siguiente. Dice: no os dejaré huérfanos,
vengo a vosotros, aún un poco y el mundo no me ve más, pero vosotros me veis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. El 21, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Sí, hermanos, así es. Así es. Gracias, hermano, por su aportación. Nuestro hermano Osvaldo Piña dice, muy buenas noches, hermanos, muy de acuerdo con ustedes. Hoy no se predica a Cristo, lo han sacado de las iglesias. Tristemente, en algunos casos, y así es, hermano. Se predican otras cosas. Hermano José Antonio, ¿quieres continuar? Como no, hermanos, saludamos también a nuestro hermano Alexander Porras Cascante desde Costa Rica. Otro mensaje adicional de nuestro hermano Piña. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la voz del Hijo. El Padre dice, a él oíd. Muchos han apartado su oído de la verdad, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Todo esto es tristemente verdad. Así es. Dice nuestra hermana Emma Castillo, qué precioso nuestro Dios que a través de esta unción en nosotros y con nosotros, que es el Espíritu Santo, Él nunca nos deja desprotegidos. Y es a través de su presencia que nos hace permanecer en Él. Nos otorga el conocimiento verdadero y real de su palabra y nos da para nuestra protección el discernimiento o juicio por medio del cual reconocemos el error. Amén. Aleluya. ¿Algún comentario que quieres hacer, hermano? No, hermano, estoy totalmente de acuerdo. Y dice el hermano Osvaldo Piña, hermanos, disculpen, ¿cómo poder tener más comunicación con ustedes? ¿Cómo podrá ser? ¿Por correo electrónico? Es una petición que es muy constante de muchos hermanos, que lo hemos platicado el hermano José Antonio y yo, y no hemos podido llegar pues al presentarles una tecnología más adecuada para poder estar en contacto con nosotros. Lo vamos a hacer, queridos hermanos, para poder tener más contacto y comunicación con nosotros. Es Así algo que es. hemos platicado mucho y no hemos visto la manera de poder operarlo. Pero lo vamos a hacer. Porque las plataformas no se prestan, ¿verdad, hermano? Para todo lo que queremos. Sí, entonces, y también tenemos ahí un asunto que a veces es complicado y quizás eso es lo que nos ha detenido. Pero oren, hermanos, les pedimos que oren por esta situación y que el Señor nos dé una pronta solución a esto. Bien, sí, lo hemos tenido muy presentes, hermanos. También saludamos a todos aquellos que nos mandan un emoji, tanto de que les encanta y de como que les gusta el programa, a nuestro hermano Lupillo Contreras, a nuestro hermano Norton Madrid López, Alexander Porras Cascante, a Carmela Morales, a Fabián Lizana, María Beatriz Scaspini, Osvaldo Piña, Ernesto AG y Safnat Panea. Gracias, hermanos, por mandarnos un emoji del programa. Muy bien, pues entonces, querido hermano, damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 19 de junio del 2024. Este fue nuestro programa número 20, hermano, con respecto a la epístola del apóstol Juan. Y bueno, seguiremos adelante.
vamos casi a la mitad del año. Entonces, dice Safna, Panea Zoom es una excelente plataforma que integra a los participantes. Claro, hermano, lo tomaremos en cuenta. Les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches.